Vamos arrancando entonces con esta nueva edición de Foro FADU. Voy a encender mi luz, así se ve un poco mejor. Bueno, acá estamos. Bienvenidos ahí a todos los que se van sumando a esta transmisión lentamente. Esto es un Foro FADU, un espacio de intercambio, de debate que reúne diferentes grupos de estudiantes, de graduados, de docentes, que desde comienzo de año venimos tratando diferentes temas. Ya nos fuimos reuniendo para discutir, por ejemplo, sobre Costa Salguero y el rol de la facultad en la venta de ese espacio, en todo lo que está sucediendo en la ciudad. También nos reunimos para charlar sobre las inequidades que sufrimos docentes y estudiantes en la facultad, en la cursada. También hicimos otro encuentro más donde discutimos sobre inequidades de género. Y bueno, acá tenemos un nuevo encuentro, que un poco la linda novedad es que se incorporan nuevos espacios, con lo cual esto se va ampliando y me parece que es una muy linda señal y un clima que necesitamos en la facultad en esta oportunidad para charlar sobre lo que es la democracia en la facultad y la violencia institucional. Y en este sentido me parece importante destacar los métodos con los que se viene construyendo este foro FADU, donde intentamos que sea lo más democrático y participativo posible, donde, por ejemplo, las moderaciones se van rotando. Y dicho esto, bueno, hoy nos tocó a nosotros moderar. Yo soy Axel, de Proyectar, FADU y CBC, y le paso la palabra a la otra moderadora, que es Paula. Bueno, para los que no me conocen, soy Pau, del módulo. Y bueno, si quieren vamos arrancando, así no lo demoramos más. Le paso la palabra a Fernando del MUC, que va a ser nuestro primer orador. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación a todos y todas. Y bueno, a ver, qué difícil. Es una pena estar acá en este foro tan amplio, debatiendo, no debatiendo cómo desterrar la violencia en las aulas, los micromachismos, las microviolencias, cómo corregir la pedagogía que debemos corregir en términos realmente académicos, y tener que estar hablando de todo lo contrario, ¿no? De lo que baja desde arriba, desde las estructuras más verticales de la facultad hacia abajo. Y en ese sentido, voy a hacer uso, por ser el primero, de una frase que todos conocemos, pero violencia es mentir, ¿no? Esa famosa y hermosa canción. Y hoy es un poco eso. El gobierno de la FAO hace tiempo que nos viene como engañando, atrasando, corriendo el arco, eh, entregando votos por dádivas, etcétera. Entonces, me parece que esto no comienza ahora, y estaba pensando ayer, hoy con los compañeros hablaba, de las dimensiones de la violencia institucional, las diferentes dimensiones que hay en la FAU. Todo esto no empieza, pero se hace evidente con un hecho muy álgido, como es la renuncia del exdecano, por un tema gravísimo de violencia y de violencia de género, y más aún. Pero y ahí comienza todo, y la verdad es que termina como una parábola en un hecho gravísimo también, el Consejo, también de violencia institucional y también de violencia de género, contra la compañera arquitecta Rosa Boy. Entonces, y todo ese arco que uno puede pensar que tienen un parentesco evidente, hay otras violencias que se han ejercido y que las hemos tal vez normalizado, pero la primera que se me ocurre es la violencia a negar la educación virtual en la pandemia. Si la facultad arrancó fue por funcionarios que funcionaban y que funcionan, pocos de la gestión, que casi por su cuenta armaron una especie, bueno, empecemos, y muchos docentes que sí lo hicimos, y casi todos los docentes lo hicimos, me parece que en ese sentido, y arrancó, si no, y fuimos los últimos en que arrancamos, y ahora vamos a ser los últimos que empecemos de nuevo. Esa fue la primera violencia, que empecé una violencia académica, ¿no? Es el negar la educación. La segunda es la electoral. Me parece que después de un acuerdo de una fecha de elecciones, modificarla casi violentamente otra vez, en unas fechas que son también violentas y irrisorias, es otra violencia que se pone muy, muy en evidencia. Y la otra es una muy sutil, que es la comunicacional. O sea, en arquitectura, por ejemplo, había un grupo de profesores en la cual estaba el decano, el exdecano,
un lugar de comunicación bastante funcional. Un día se fue el decano del grupo, siendo decano todavía, se fue del grupo. Y hoy nos enteramos que la facultad va a estar abierta ahora el día 21 de septiembre para promocionar su partido, una apertura partidaria. Te enterás por el Instagram de Coalición, o sea, una forma de violencia permanente, cuando la gente que fue el día del consejo no pudo entrar a nuestra facultad. O sea, es un sistema de violencias como repetitivo y multidimensional, donde pueden aparecer, ejerciéndola, lo hacen. Y la última es esta, ¿no? Me parece que la violencia con la cual se trató el tema del día de la votación, del cambio de elecciones a Rosa, y la violencia con la cual el decano mismo negaba que no había mandado a cerrar la facultad, cuando era evidente que él había sido el que había mandado a cerrar la facultad, creo que habla mucho de que ya esto no es algo casual o que puede llegar a corregirse rápidamente, sino es un modus operandi del gobierno que ya no tiene que ha tenido en un momento, ha tenido los votos, sí, los tiene, los votos, el consejo sí los tiene. Ahora eso no lo redime y menos aún lo exime de ser acusado de violento. Me parece que en ese sentido sigue siéndolo. En ese sentido, me parece que, volviendo ahora a estas multidimensiones, Fer, si puedes ir redondeando por el tema de los tiempos, disculpas, pero... No, está bien, perfecto. 30 segundos. Me parece que como corpus académico, estudiantil y docente, nuestra obligación es trabajar en todas las dimensiones, en la académica, en la electoral, en la comunicacional y en la directa, o sea, en la personal. Me parece que trabajando en esas dimensiones podemos hacer frente a esta violencia, y me parece que el Foro FADU es un gran ejemplo. Termino. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Fer, por tu intervención. Ahora seguimos con Flor Boveri, de La Corriente, y Gabriel Delicio, de Liberación Popular. Voy avisando cuando están cerca de los 3 minutos como para redondear, pero bueno, es una cuestión democrática para que lleguemos a hablar todos en tiempo y forma. ¿Flor o Gaby? No sé quién comienza. Gaby, estás muteado. Classic. Seguís muteado. Gaby, seguís muteado. Gaby. Ahí va. Perdón, disculpen. Hola, ahí va. Bueno, hola a todos, finalmente. Bueno, retomando el hilo de las inequidades que planteó Axel al principio, inequidades en las condiciones de trabajo docente, la cursada, inequidades de género, y hoy abordando las inequidades democráticas, nosotros lo que vamos a hacer es por ahí ampliar un poquito la mirada respecto del Zoom que planteó recién Fernando, puesto en la FADU, porque nosotros entendemos que hay distintos ejes de la inequidad democrática que nos abarcan desde la Universidad de Buenos Aires y su estatuto, que hoy, año 2021, entendemos que atrasa respecto de lo que fue la reforma del 18 que planteaba un avance democrático, pero de hace 100 años. ¿A qué me refiero con esto? Hoy tenemos una inequidad en la representatividad muy severa, porque todos sabemos que los docentes no votamos si no es a través del claustro de graduades, y si lo hacemos tenemos que estar empadronados, y a su vez somos solo 4 graduades que podemos votar en un consejo de 16 miembros. Los estudiantes claramente están subrepresentados, siendo 30.000 en nuestra facultad y teniendo también 4 representantes, y desde ya los trabajadores no docentes. Por lo tanto, esa inequidad en la representatividad es lo que hoy por hoy también sienta las bases y las condiciones para que se ejerza esta violencia institucional que todos conocemos a diario y tuvo una expresión máxima en la votación del 3 de septiembre con el corrimiento o la dilación de la fecha de elecciones. Y vinculado a esto también una inequidad en la ciudadanía política, no solo porque los docentes no tenemos un claustro propio donde expresar nuestras posiciones, sino tampoco lo pueden hacer los docentes del CBC. Nosotros tenemos cerca de 400 docentes de proyectual y dibujo que son parte de nuestra facultad y no tienen lugar donde expresarse.
Y vinculado al empadronamiento, también todos sabemos que al no haber un empadronamiento automático, el empadronamiento presencial, sobre todo en esta época de pandemia, que habilitaron 6 horas durante 2 días por semana, es un filtro en la participación y por lo tanto una severa inequidad democrática. Entonces todo esto constituye un cuadro de situación, por eso decía que al elevar la mirada hacia nuestra institución UBA, que atrasa, y creo que deberíamos poner en la agenda la reforma del estatuto para que los docentes, los graduados genuines, los estudiantes tengan una representatividad acorde a su plantel, tanto estudiantil como docente. Y somos, en definitiva, los motores de la educación pública. Yo recuerdo hace poco se conmemoraron 2 años de una enorme marcha universitaria que hicimos, y sin esa masividad no hubiéramos logrado lo que logramos, pero aún así no logramos que en nuestra facultad y en la UBA tener el peso acorde a la ciudadanía que deberíamos tener. Por último, también lo mencionó Fernando, pero me parece que es importante. Gaby, ya estás ahí en los inequidad. 3 minutos, Sí. te aviso para... Redondeo con esto y le doy la palabra a Flor. En la apropiación por parte de ciertas agrupaciones políticas, del oficialismo, de la institución, en los medios de comunicación, o en esto que comentaba Fernando, de abrir la facultad con fines políticos y apropiándoselo, es una clara demostración de otra inequidad que debemos terminar, ¿no? Buenas, hola a todos. Bueno, siguiendo un poco en esta línea de que hay una cuestión estructural en cómo se da la violencia institucional y de esta falta de representatividad, siendo que somos el claustro mayoritario, somos casi 30.000 estudiantes en la facultad y en el consejo solo 4 de los votos son del claustro estudiantil. También quiero comentar en esa línea de que además en esta violencia institucional siempre los estudiantes somos el último eslabón de la cadena, ¿no? Con las voces menos escuchadas, siempre nos encontramos en situaciones, y sobre todo, obviamente todo agudizado por la pandemia, golpeando todas las puertas de las distintas puertas, mandando miles de mails a todas las secretarías, a todas las direcciones, sean de alumnos, de títulos, de pasantías, o lo que sea, para que alguien nos dé una respuesta. Creo que esa es otra de las formas en las que se ejerce la violencia institucional dentro de nuestra facultad, y donde también se ejerce desde el rol político. Creo que todos quienes estamos acá podemos decir si hemos sufrido algunas situaciones de violencia por militar en tal o cual agrupación. Sobre todo, digo, se junta la violencia que sufrimos como estudiantes y como militantes de las agrupaciones estudiantiles, en ese sentido. Y cómo la violencia institucional viene a reforzar otras violencias que vivimos como estudiantes. Digo, cuando vivimos una situación de violencia de género, como se charlaba en el foro anterior, y después la institución no tomaba ninguna medida, cajoneaba las denuncias, no nos las aceptaba, cuidaba a los denunciados y no a los denunciantes. Otra forma de ser violentadas y revictimizadas frente a esa situación. Pero no quiero cerrar, no sé cuánto tiempo me queda tampoco, pero no quiero cerrar con solo lo negativo y que esto sea un espacio donde solo vengamos a compartir todo lo que está mal. Me parece que hay que ser propositivos, y me parece que si algo hemos podido construir a lo largo de nuestro recorrido como estudiantes, y sobre todo en el último año y medio, es poder demostrar que la violencia institucional la combatimos con organización estudiantil, y con organización junto al claustro de graduados y de profesores también. No quiero dejar de mencionar que fue un año y medio de poder laburar con todos los compañeros de las distintas agrupaciones estudiantiles que están acá hoy y que van a exponer, entendiendo la necesidad de los estudiantes. Somos estudiantes y sobre todo buscamos representar esos derechos y esas necesidades, y creo que frente a una falta institucional hemos tomado esa posta y buscamos hacerlo día a día en la facultad. Gracias. Muchas gracias, compañeros, por las intervenciones.
Ahora tiene la palabra el compañero Pablo Aguilar. Perdón, solo quiero avisar que me retiro porque tengo otro compromiso, no quiero ser irrespetuoso con el resto de No, por favor, no hay compañeros. problema. Nada más. Gracias. ¿Pablo? Sí, buenas tardes. Yo no prendo la cámara porque si no se me corta como la señal, ¿sí? Voy a dejarla apagada y no hay problema o inconveniente. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha bien, no hay problema, Pablo. Fenómeno, bueno, nada, muchas gracias por la invitación en principio. Mi nombre es Pablo Aguilar, yo soy arquitecto, docente de la FADU en materialización de proyectos, milito en construir desde aquí y formo parte también del proyecto FADU. Nada, en principio voy a arrancar esta charla en coincidencia con todos los que pusieron anteriormente, Fernando, Flor. Me parece que está clarísimo que ese es el camino que debe seguir nuestra militancia dentro de la facultad, ¿sí? Y bueno, nada, quiero arrancar primero la charla solidarizándome con la arquitecta Rosa Boy, que es una de nuestras consejeras y representantes en lo democrático que es nuestra facultad, y lamentablemente vivimos todos ese acto bochornoso que llevó adelante el vicedecano Carlos Venancio en esta censura a la palabra, ¿no? Cuando estamos hablando de un acto democrático, y obviamente todo lo mencionado por los compañeros en el tema de una facultad cerrada en plena sesión extraordinaria que ellos propusieron, claramente demuestra lo vergonzoso que son, ¿no? Y después sacan un spot guiando a estudiantes del CBC a hacer una recorrida como a modo de un tour. Digo, vergonzoso me parece, digo, no sé, no sienten vergüenza, me pregunto yo. Y nada, y me parece que en ese sentido tenemos que continuar con esta visión de empezar a entender cuál es el rol, ¿no?, de nosotros como docentes y formadores dentro de esta facultad. Y acá quiero pedir, desde mi humilde lugar, ¿no?, quiero pedir que sobre la participación que tenemos que tener nosotros los docentes dentro de la facultad. Y me parece que es dentro del rol de docencia, así como somos formadores en ese espacio, me parece que también tenemos que tener una participación activa en lo que es la militancia, ¿no? Y en la militancia, tanto para poder luchar contra la violencia institucional, me refiero a la militancia de poder formar a los alumnos, a las alumnas, explicando cómo se conforma la facultad, ¿no?, contándole estas cosas que suceden dentro de la facultad. Me parece que son importantes a la hora de poder transmitir y que los alumnos se vayan sabiendo de qué se trata lo que está detrás, ¿no? Porque muchas veces eso queda librado o se deja librado a los que son militantes, alumnos que recorren las aulas, y me parece que es también algo injusto que nosotros desde adentro, desde el otro lado, como formadores, no asumamos también ese rol, porque me parece que es importante para no dejar librado ese espacio a esa política que durante mucho tiempo yo he vivido dentro de mi facultad. Y me parece que eso lo tenemos que de alguna manera conformar entre todos, y es parte de la militancia que tenemos que llevar adelante. Me parece que de esa manera podemos salir adelante con una mejor visión y una mejor lucha contra esta violencia institucional que se viene dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Ahora le doy la palabra a Maybe de Abracemos FADU y a Dimas González de Por FADU. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer la invitación a este espacio. Creo que la única salida a gobiernos que son a puertas cerradas es con debate, es con discusión, es con la compartición, ¿no?, de ideas, etc. Y está buenísimo que existan espacios así, tenemos que siempre potenciarlos, y bueno, gracias por invitarnos. Creo que está a la vista
que la facultad que hemos sabido tener, una facultad de puertas abiertas, una facultad en donde siempre priorizaba el diálogo, más allá de tener gobiernos plurales o mixtos, con diversidad de pensamientos, siempre el órgano, ¿no? Nuestro órgano máximo de gobernabilidad estaba abierto a la participación de todos, y me parece que algo que necesitamos recuperar urgentemente es el diálogo, también el contraste, ¿no? De una facultad que antes, no sé, en todos los pisos había obras nuevas todos los días, una facultad que estaba inundada de jornadas de investigación, de eventos, de congresos, que eso nos enriquecía a nosotros en cada una de nuestras carreras, una facultad que cuando los estudiantes ingresábamos, nos recibía la universidad, y nos recibía desde una convocatoria genuina, y no como sucede ahora, que ¿no? Nos reciben desde un mail 3 personas atrás, derivándonos a los Instagram o a las redes de sus agrupaciones. Me parece que lo que hay que recuperar es una facultad abierta, participativa, una facultad que sea muy respetuosa con el otro, con la mirada del otro, con el pensamiento, y me parece que eso se da solamente desde el diálogo, desde lo participativo, y desde tener también miradas en conjunto, a un futuro, ¿no? Creo que comparto con lo que decían de que es lamentable tener que estar hablando de situaciones como las que se vienen dando, que son una sumatoria de acciones violentas contra las personas y también contra la institución, por supuesto. Y creo que esto también nos pone en un lugar de atraso, básicamente, porque hoy tendríamos que estar discutiendo agendas mucho más urgentes, no solo para nosotros dentro de la universidad, sino también para el afuera. Así que bueno, eso. Le paso la palabra a mi compañero Dimas. Dale, gracias, May. Bueno, yo quería una cosa, antes que me olvide, agradecer a la organización, ¿no? Que por ahí los que no saben, estas cosas llevan tiempo, laburo, que le quitamos a otras actividades, así que bueno, gracias por ponerse, por hacer este laburo que es súper útil. Me quería sumar a lo que planteaba Flor, ¿no? Respecto de, bueno, que está bien indignarnos, nos sobran los motivos, con lo que vimos en el consejo, con lo que pasa en la facu, pero también está bueno tratar de entender, ¿no? Cómo llegamos a esta situación para imaginar salidas, para tener situaciones de propuesta. Y creo que somos muchos los que pensamos que llegamos hasta acá desde un... Compañero, se le silenció el micrófono. Ahí, nada, decía que llegamos hasta acá desde un modo bastante poco democrático y restringido de participación de la comunidad en la toma de decisiones. Y digo restringido porque nos acostumbramos y casi que naturalizamos que las decisiones se toman en una mesa de pocos, y una mesa de pocos donde, para peor, son todos hombres, casi todos arquitectos, profes, predominantemente de una única asignatura, con un rango etario de 50 a 60 y pico, y donde quienes no entramos como en esa reducción quedamos como afuera de foco, y que obviamente el problema no pasa solo por arrimar a una compañera, a un diseñador o a alguien joven a la misma mesa de pocos. Creemos que el problema pasa porque nos están poniendo sobre la mesa de decisiones las necesidades, las preocupaciones, los deseos de las compañeras mujeres, de la totalidad de las carreras, de todas las asignaturas, de todos los grupos etarios, de todos los claustros. Sobre esto quería compartir, cuando pensaba también qué comentar, una reflexión de una profe cordobesa, Liliana Rabinero, que trabaja sobre temas de género, y particularmente sobre la equidad en el ámbito académico. Ella plantea que si la construcción del conocimiento no es diverso, o sea, si esa construcción no se da con todos los miembros de una comunidad educativa, académica, bueno, ese conocimiento no es completo. Y trasladándolo a nuestra facultad, bueno, creo que necesitamos construir en el día a día una perspectiva de diversidad. En la dinámica política, en el debate académico, en el intercambio institucional.
Y capaz acá me voy a poner un poco en contra, pero más que nada para contextualizar, ¿no?, esta reflexión, porque también creo que la diversidad por sí sola no es un valor, ¿no? Y tenemos un ejemplo cercano respecto de lo que pasa en la conformación de la mayoría oficialista en el Consejo, ¿no? Y que un compañero me lo señaló, ¿no?, de como lo paradójico que es que hay una distribución poco habitual, bastante heterogénea, en la cual el oficialismo gobierna con mayoría de graduados y estudiantes y una minoría de profes. Y que podríamos pensar que esa composición alternativa, bueno, es virtuosa. Sin embargo, lo que vemos es que lleva adelante una política que no es distinta a la que ya conocemos. Y más bien un modo bastante dinosaurio de autoritarismo, que atrasa en una verticalidad que es muda en argumentos. Bueno, poco para cerrar, lo que quiero decir es que un nuevo horizonte para nuestra facultad implica no solo una diversidad superficial de caras nuevas, o sea, sino un proyecto colectivo que asuma en la diversidad la fortaleza democrática, un poco trayendo esto que plantea la profesora Rainero, en cuanto a la participación de todos los actores, hacen a una comunidad académica política completa. Así que bueno, paso la palabra. Gracias, compañeros. Bueno, ahora sigue Sol de Auge. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, celebrar como el espacio de encuentro, que me parece que es muy importante en estos momentos de tantos desencuentros. Nada, me había anotado muchas cosas para que ya fueron saliendo, así que voy a intentar no ser repetitiva y ahondar capaz que en algunas cosas que no salieron. Nada, como haciendo eje, haciendo foco en una FADU que deseamos todos los que estamos acá, y me imagino que muchísimas personas también que están acá y forman parte de la comunidad educativa de la FADU, que es una FADU democrática, que es la que nos falta. Creo que la unidad que estamos gestando en este espacio, que venimos gestando desde las agrupaciones estudiantiles desde hace un tiempo, achicando las diferencias en pos de justamente esto, de trabajar para que cada vez la FADU sea más democrática, más inclusiva, más feminista, más popular. Me parece que eso, hacer fuerza para que la unidad sea la que nos guíe en construir una FADU que realmente sea más democrática. Y una cosa que veníamos charlando también con mis compañeras, haciendo eje en, bueno, en las violencias que surgen a raíz de toda esta situación de desgobierno y de conflicto interno, es la ausencia que tuvo el gobierno de nuestra facultad en todo este tramo que vivimos en la virtualidad desde marzo del año pasado, la ausente que estuvo el gobierno de la facultad para con los estudiantes. Para que los estudiantes que... Sol, se te está escuchando medio bajito, no sé qué pasa con el micro. Capaz que es mi micrófono. Ahí mejoró. Sí. Bien. Bueno, hablaba de esta ausencia que es violencia, y cómo muchos estudiantes esperaban una presencia de políticas universitarias de nuestra facultad, por ejemplo, con respecto a dispositivos que muchos estudiantes necesitaban, a becas de conectividad, a becas simplemente, también en la presencia, en realidad la no presencia que tuvo la unidad de género en ese tiempo, como son todas violencias que configuran una mala experiencia para los estudiantes en este tiempo, y bueno, que me imagino que estaremos acá y seguiremos trabajando en unidad para que justamente todas estas cosas dejen de suceder, que los estudiantes tengan cada día una FADU más inclusiva, más democrática, con perspectiva de género, y con todo eso adentro. Bueno, gracias Sol por la intervención. Seguimos con Julián Salvarredi de Territorio FADU. Buenas.
Con absoluta honestidad y sin falsas modestias queríamos compartir el orgullo y la alegría que nos produce la existencia de este foro. Nosotros desde Territorio Graduades, hace más de un año empezamos a convocar y a proponer a distintas agrupaciones que hoy forman parte de este encuentro, que se sumen, y inmediatamente, rápidamente esto fue recibido, reconstruido, fortalecido, sostenido por una militancia que genera y propone política universitaria desde la diversidad, desde el encuentro, desde la democracia, preocupados hoy, como todos los que nos precedieron en el uso de la palabra, por el estado de violencia institucional al que nos enfrentamos. Entendemos que el foro es una expresión de que otra cosa es posible, hay otro modo de hacer política, hay otro modo de encontrarse, hay una manera de practicar democráticamente el debate, y creo que es una base que empezamos antes de el último agravamiento de la crisis en FADU, antes de la renuncia del decano, antes del escándalo que hicieron en el último consejo, trasladando arbitrariamente la fecha de elecciones y cortándole la voz a las consejeras con la misma violencia de la que estamos hablando. Queríamos volver porque nos parece que están hilados forma y contenido. O sea, venimos hablando de inequidades, y trabajar contra las inequidades es el modo de construir una facultad más justa y más democrática, para resolver esa violencia institucional. Nos interesa poner en valor la lucha feminista y la lucha por la equidad de género en general, que han permitido visibilizar y poner en agenda la fuerza de las inequidades e injusticias que posee y reproduce históricamente la FADU. Está bien que acá hay unas manifestaciones de la coyuntura que son muy graves, pero hay un sistema que estructura la inequidad, que sostiene esa violencia. En ese sentido, nosotros ya hemos hablado de una preocupación especialmente intensa en nuestra agrupación por la situación de los docentes interines, que un docente interine cada cuatrimestre en FADU no sabe si es el último, ¿no? No sabe si terminó su carrera. Depende de la voluntad de un titular, que más allá de los méritos académicos que tenga ese docente o esa docente, de su trayectoria, del reconocimiento de los estudiantes, tiene en su voluntad la definición del futuro de ese docente. Y eso no es una relación particular, no define la opresión solamente de ese profesor con ese docente. Ahí se sostiene una relación política entre claustros, entre ese claustro amañado que hay de profesores sobre el que ya se habló, y el claustro debilitado de docentes. Y si bien coincidimos con las demandas históricas que también se mencionaron, como el claustro único docente o otras transformaciones que requieren pasar a la escala de la UBA, la situación de los interines está en el dominio de la facultad, está en el consenso que nosotros podemos construir en espacios como este, y en la incidencia que podemos tener en los próximos programas de la FADU que viene, porque tarde o temprano va a haber elecciones, y tarde o temprano las van a perder los que están haciendo este tipo de maniobras. Y entonces, para cerrar, antes de que Axel me cuente que estoy pasado. Estás ahí, dale. Estoy ahí. Bueno, leo la última parte para ser riguroso. Es necesario fortalecer nuevas lógicas de construcción de política académica, modos de construir políticas desde la confluencia de diversidades. Celebramos por todo esto la conformación colectiva de este espacio, el Foro FADU, abierto, amplio, plural, con claridad sobre los aspectos centrales que nos unen y que proyectan esta dinámica como un modo de hacer política que es necesario para construir un momento superador de las prácticas deformadas de las políticas que prevalecen hasta hoy. Por todo esto, por una facultad más justa, democrática, situada en su territorio, celebramos una nueva jornada de este Foro FADU. Esperamos que permita reflexionar a quienes hoy todavía dudan, encerrados en mezquindades, protagonismos personales o privilegios.
nos convocamos a profundizar el encuentro y el debate, de modo que se fortalezca la construcción de la unidad que necesitamos para el futuro de la facultad. Muchas gracias, Julián, por la intervención. Seguimos con la CEPA, con Camila. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Camila, soy de la CEPA. Disculpen que me saco a la perrita que está abusando en mi hogar. No, me parece que algo, digo, no quiero ser reiterativa y no me interesa tampoco extenderme mucho en tiempo. Me parece que algo que nos pasó como CEPA es que coincidimos con todas las voces que se vienen expresando acá y que se expresan, me parece que en muchas de nuestras cursadas, es en la tristeza del momento que estamos atravesando, ¿no? Y en el dolor que vivimos, no solamente por no poder ir físicamente a la facultad, sino porque pasamos un año en el que la facultad nos ha dejado totalmente desahuciados y desahuciadas, y no solo como estudiantes, a nuestras cátedras también. Digo, hemos visto cómo les dijeron, bueno, resuelvan la virtualidad como puedan, como tengan. Hemos visto a nuestras profesoras cursar con sus hijos y sus hijas encima o escucharlos llorar. Hemos visto a nuestros docentes no sabiendo cómo abrir un Meet y estresándose. Hemos visto que se preocupen tanto porque entremos todos en la cursada y todas, que intenten poder juntar plata para poder pagar el Meet, para que entremos la mayoría de los estudiantes, o resuelvan otras formas y se tengan que innovar en tecnologías que a veces en sus propias casas no tenían. Hemos tenido docentes en bares dándonos clases porque no podían hacerlo en la comodidad de sus hogares o con sus celulares, y todo eso fue cada vez, y eso viene afectando cada vez más, la calidad académica que tiene nuestra facultad. Me parece que pensar en la democracia y en las relaciones estructurales violentas que maneja nuestra facultad, no solamente por género, sino a un montón de niveles, es hoy que tenemos que ponernos a pensar cuál es la facultad que necesitamos y cuál es la facultad que necesita nuestra sociedad. Necesita una facultad que hoy piense en edificios lujosos, en una ciudad en la que no podemos alquilar, la mayoría de los jóvenes no podemos proyectar alquilar porque no nos alcanzan los sueldos de los varios trabajos que tenemos que tener para poder alquilar. Tenemos que pensar en ese urbanismo, necesitamos una facultad que piense en un diseño de indumentaria para los cuerpos hegemónicos. Es la facultad que queremos, la que piense en un diseño que fomente la cultura de las grandes potencias o del marketing y las marcas, en vez de discutir las necesidades populares. Lo que tenemos que pensar hoy es qué facultad necesitamos para la sociedad que tenemos y para resolver las necesidades populares, me parece. Hablar hoy de democracia es poder hablar y entender que necesitamos una facultad científica donde el debate y el conocimiento se entienda como una relación dialéctica entre docente y estudiante, y no solamente entre docente y estudiante, sino entre diversas ideas de diversos sectores sociales. Necesitamos una facultad democrática a la que puedan entrar todos, el hijo de los más ricos y el hijo de los más pobres, porque para resolver las necesidades populares tienen que estar todos acá. Y hoy tenemos una facultad que no se preocupó por eso, no lo hizo, no se preocupó si podíamos acceder virtualmente, no se preocupó cómo vivíamos en nuestras casas, no se preocupó si teníamos lugares seguros de estudio. Tenemos una facultad que nos dejó, y yo puedo hablar principalmente desde el claustro estudiantil porque soy estudiante, nos dejó totalmente desahuciados. Pero me parece que hay que hacer una aclaración, y es que ahí estamos hablando del gobierno de la facultad. No estamos hablando de los docentes y de los estudiantes, porque yo creo y entiendo, y me parece que es para rescatar lo que dice Julián y los otros compañeros, de celebrar este foro y en los espacios en los que estamos generando el cambio en esta facultad. Yo creo que lo estamos haciendo, y que si bien la pandemia nos viene a hacer creer que estamos solos y solas, y a los estudiantes nos hizo perder el contacto con nuestros compañeros y creer que nuestros problemas son únicos, hoy estamos en un momento en el que estamos revirtiendo eso, nos estamos dando las herramientas, estamos hablando, nos estamos comunicando y estamos generando una situación de unidad que viene a transformar la facultad. Creo que tenemos que reconocerlo porque es este el camino, pensarlo en conjunto y entender que la unidad no es solamente porque queremos votos, no es solamente porque nos conviene hacer una actividad más grande, sino que tiene que ver con que valoramos, respetamos y entendemos que la diversidad de ideas es lo que va a hacer que esta facultad
sea la necesaria para terminar con los sufrimientos de este país. Eso quería aportar, disculpen si me extendí mucho, quería no hacerlo. Gracias, Cami. Le doy la palabra a Santi del módulo y así continuamos. Bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada también agradecer la invitación a este espacio y bueno, voy a ser muy breve porque la verdad estoy de acuerdo con un montón de ideas que fueron planteando y principalmente retomando lo que venía diciendo Cami, como para complementar ahí lo que venía diciendo la compañera, al menos hablando desde el claustro estudiantil, digo, todas estas problemáticas que mencionaba la compañera, que las fuimos atravesando no solo en un contexto de pandemia y de virtualidad, que nos agarró en un principio muy de sorpresa y de la cual nos tuvimos que adaptar como pudimos. También nos encuentra en un contexto donde, bueno, el cogobierno de nuestra facultad, el consejo directivo, casi que no ha sesionado, y también nuestro órgano gremial, ¿no? El centro de estudiantes básicamente no ha tenido ningún nivel de participación en todas las decisiones que se fueron tomando, en todas las situaciones que estuvimos atravesando los estudiantes en esta cursada virtual. Digo, todas estas problemáticas en este contexto me parece que lo que hicieron fue profundizar también una de las problemáticas por las cuales quienes militamos en el movimiento estudiantil la tenemos muy presente, que es la deserción estudiantil, lo que es una de las problemáticas más grandes a las cuales nos enfrentamos, porque creo que coincidimos todos y todas acá que la universidad que queremos tiene que ser lo más inclusiva posible y con igualdad de oportunidades para todos y todas, ¿no? Y digo, este contexto donde tenemos un consejo que ha sesionado y un centro de estudiantes, el cual se encuentra completamente desactivado por su conducción, nos pone en una situación donde los estudiantes básicamente no tenemos ningún tipo de representatividad, donde los estudiantes no encuentran ningún tipo de representatividad, y eso es muy grande, eso es muy problemático, digo, muy grave, y me parece que se nos abre un desafío también como estudiantes, como militantes, que lo tenemos siempre presente, pero creo que en este caso también lo tenemos que profundizar con organización, y es de acá en adelante tratar de plantear las estrategias para poder convencer cada vez a más pibes y pibas a sumarse a la participación política y académica dentro de la facultad. Coincido con la lectura que venían haciendo todos y todas, de que de estas situaciones necesitamos responder cada vez con más organización y con más participación, sea el espacio de los que sea, con los que se identifican esas personas que se vayan a sumar a la participación política y académica. Yo creo que coincidimos todos que es lo que necesitamos para poder hacer una facultad que funcione mejor y que sea más representativa para todos y todas. Así que básicamente eso era lo que quería complementar. Muchas gracias, compañero. Sigue Gabriel, por Arquitectos de Pie. Hola, ¿qué tal? No quiero repetir, digamos, la mayoría de las cosas que pude escuchar. Disculpen, pero entré tarde, pensé que no podía llegar, había avisado que tal vez no podía participar. Pero las intervenciones que escuché, bueno, comparto todo lo que se ha dicho. Una cosa, me parece que todas las situaciones son nuevas y son especiales, ¿no? Esta que estamos viviendo es nueva también. Las cuestiones de arbitrariedad, de autoritarismo, de violencia institucional, como las que se vieron ahora últimamente, hay una larga historia, ¿no? En la facultad. Yo debo ser uno de los más veteranos acá. Yo hice toda la facultad prácticamente, salvo el primero y el último año, los hice bajo la dictadura. Podría contar varias cosas de violencia institucional, además de la barbarie que hubo
que todos conocemos con los compañeros que están en el cartel. Pero la mayoría de los estudiantes, y sobre todo los estudiantes que trabajábamos, sufrimos todo tipo de violencia en esa época, y saltando después, en un gobierno del que yo fui parte, sufrimos violencia institucional, como cuando bajaron desde el rectorado a 1900 nuevos graduados, pisoteando la propia autoridad de una parte del gobierno de la facultad. Cuento esto porque creo que por ahí puedo aportar que si pudimos superar todas esas situaciones, bueno, yo creo que esta también es una situación complicada, pero que se puede superar y que en cierto sentido también es una oportunidad. Porque todo lo que pasó durante la pandemia y con el manejo que ha habido de la facultad hasta el momento, e incluso con la situación que se está abriendo, que se abre, porque, digamos, hay una situación electoral en la cual creo que toda esta situación nos está llevando a la necesidad urgente de la unidad, poniendo por sobre todo la necesidad de la democracia, que es lo básico para cualquier proyecto de facultad, y que como en otras épocas, como las que conocimos hasta el 2006, digamos, bueno, permite, creo que está la posibilidad. Después hay que trabajar mucho para eso y hay poco tiempo. Entonces, yo diría que estas situaciones de violencia, que es un poco el leitmotiv de este foro, me parece que por el poco tiempo que queda, y digamos la urgencia de la primera elección que va a ser en diciembre, más allá, digamos, de las denuncias y de la difusión que hay que hacer de estos atropellos, bueno, nos pone frente a la posibilidad de, está en manos nuestras. Si así como pudimos superar una dictadura, y cuando digo manos nuestras, yo creo que fundamentalmente en manos de los estudiantes y de los docentes. Porque todas estas situaciones, digamos, los claustros mayoritarios son al revés de cómo está conformado el Consejo. Gaby, si puedes ir redondeando. Voy redondeando. Quería poner un poco el acento en eso, digamos, de que desde todas estas iniciativas, como estos foros que son realmente muy, muy buenos en ese sentido, creo que hay que fortalecer lo que se viene gestando. Está la mesa de unidad que vuelve a funcionar los martes y jueves, y queda poco tiempo. Y creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para practicar la democracia entre todos nosotros, entre todos los sectores, que con mucha diversidad, como se dijo acá, podemos lograr cambiar esta situación. Y estar en otra situación, después de las elecciones, en un proceso que va a durar hasta agosto. Y que también va a ser bastante raro si logramos ganar un nuevo gobierno, esa situación que se va a abrir. Por lo tanto, quería poner el centro en eso y agrego una sola cosita que desde el punto de vista nuestro, esta cuestión democrática, junto con todas las cuestiones de diversidades que se venían planteando, tiene que retomar profundamente, abrir un cauce a lo que nuestra facultad tuvo en su momento, que es vincular profundamente toda la facultad, a ir hacia una facultad que se vincule profundamente con los problemas del pueblo. Y este no es cualquier momento. Como lo estamos viendo esta última semana, es una etapa bastante decisiva donde nosotros podemos aportar también, haciendo todo el esfuerzo de unidad para ganar en estas elecciones, para poner nuestra facultad en democracia y vinculada a lo que va al devenir inmediato que va a vivir nuestro pueblo. Perfecto, Gabriel. Bueno, seguimos ahora con Franco Obispo de Proyectar FADU y CBC. Bien, buenas tardes a todos. Como me acaba de presentar Axel, mi nombre es Franco Obispo, soy diseñador gráfico graduado y docente en la materia Introducción al Conocimiento Proyectual 1 y 2 del ciclo básico común, y expongo en representación de los graduados y docentes de distintas materias de las carreras de FADU y el CBC que nos organizamos en Proyectar,
colectivo con una larga trayectoria en la vida de nuestra facultad, desde las cátedras, los claustros, donde formamos parte del Frente Voz Docente, y los espacios gremiales como son AGD, FADU. Los compañeros que me antecedieron ya plantearon lo sucedido en el último Consejo Directivo, hecho que profundizó la crisis institucional que atraviesa nuestra facultad, y que evidencia las intenciones del oficialismo de avanzar en la ampliación discrecional del padrón de profesores, engrosándolo a su favor. Maniobras que demuestran que el Consejo Directivo no expresa los intereses de la mayoría de nuestra facultad, justamente por las limitaciones en su composición, que permiten que un limitado padrón de profesores concursados tenga un peso sobredimensionado en las decisiones por sobre los miles de docentes, estudiantes, graduados y no docentes. De hecho, estos últimos ni siquiera tienen voto. Se impone entonces, y cada vez más, la necesidad de democratizar la FADU. Avanzar en este sentido nos permitirá resolver las profundas inequidades que sufrimos cotidianamente en nuestra facultad. Desde Proyectar compartimos las propuestas que venimos impulsando, empezando por un claustro único docente, para que todos seamos representados por igual, juntas por carreras resolutivas, integradas por docentes y estudiantes, garantizar el acceso a toda la información y democratizar los canales de difusión FADU, como también reformular el reglamento de concursos en pos de garantizar su transparencia e imparcialidad, y un empadronamiento automático del claustro de graduados. Entendemos y requerimos una vinculación real, no solo verbal, entre el CBC y la FADU, que favorezca el funcionamiento académico, de investigación y de extensión, garantizando la participación de quienes estamos en las aulas taller día a día, en beneficio de los estudiantes en la compleja situación de ingresantes. En ese sentido, y como docente del CBC, expongo los siguientes puntos programáticos que consideramos centrales. La conformación de junta departamental con representación igualitaria de profesores y auxiliares. Consolidación de una planta docente, otorgando altas por bajas. Correlatividad por contenidos y no por ciclo, evitando que el CBC siga funcionando como un filtro. Participación en las discusiones relacionadas a los planes de estudio FADU, apertura de concursos de todos los cargos y sustanciación de concursos llamados hace más de 10 años, como también la participación de profesores del CBC en la conformación de los jurados. Abrir el diálogo institucional para discutir también desde las cátedras las condiciones para la tan deseada vuelta a la presencialidad. Para avanzar con este programa es necesario que el conjunto de los docentes, graduados y estudiantes seamos protagonistas del armado de un frente con representación de las 7 carreras y el CBC, que exprese equidad de género, una renovación que permita revertir la crisis que atraviesa nuestra FADU. Construyamos la unidad de quienes defendemos una FADU verdaderamente pública, gratuita, democrática, vinculada a las necesidades populares y con perspectiva de género, ambiental y de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Seguimos con Cela y Lucía, de la Mella. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, para empezar, queremos charlar sobre que la FADU está atravesando una crisis que ya la viene atravesando desde hace tiempo, desde el inicio de la pandemia, que fue, mejor dicho, la pandemia fue lo que expuso de forma tan evidente esta crisis que está teniendo la facultad, en donde hubieron muy pocas, por casi decir nulas, comisiones, sesiones del consejo directivo, y que eso nos impedía la posibilidad de poder pensar y proponer proyectos
para el mejoramiento de la facultad, de la cursada, sobre todo en esas condiciones. Y de poder llevar iniciativas constructivas, ¿sí? Y la verdad es que en los pocos consejos que hubo, se vio mucha violencia y se vio también mucha censura. Uno de esos casos es, como bueno, ya mencionaron, que en el último consejo consultivo la consejera por el claustro de profesores, Rosa Boy, fue descaradamente censurada y se cerró de manera forzada la plataforma por la cual se estaba teniendo la reunión mientras se estaba haciendo uso de la palabra. Este tipo de violencias no pueden ser permitidas. No pueden ser permitidas para una consejera, no pueden ser permitidas para una profesora, pero no pueden ser permitidas para nadie de nuestra comunidad educativa. Ya venimos denunciando un mal manejo también de los concursos de profesores que vienen teniendo muchas irregularidades. El problema de fondo tiene que ver, el problema de fondo también nos tiene que preocupar porque nos trae un problema a futuro, ¿sí? Un problema en cuanto a la democracia de la facultad, y eso lo tenemos que ver y tenemos que dar cuenta cómo se relaciona, y tenemos que dar cuenta como comunidad educativa, cómo se relaciona después la falta de democracia con lo que se vive en los talleres, con la convivencia durante la cursada. Por eso nos parece importante poder fortalecer desde estos espacios la democracia de la facultad y poder empezar a generar mejores espacios democráticos con empatía entre estudiantes, docentes y la facultad, porque sabemos que de esa manera es como se terminan teniendo, los frutos terminan siendo siempre superadores. Bueno, voy a darle la palabra a mi compañera Cela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Cela. Bueno, al principio, nada, quería celebrar primero esto de poder encontrarnos, ¿no? Tuvimos como 2 semanas de mucha angustia, la semana pasada y esta, de mucha incertidumbre también, y me parece que tuvimos como un baldazo de agua fría que nos tiene que poder organizar y poder pensar esto que decíamos, ¿no? ¿Qué facultad queremos construir y qué facultad podemos construir? Me parece que con este foro también estamos demostrando que la facultad la tenemos que construir entre los 3 claustros, docente, estudiantil y graduades, y esto con mucha unidad dentro de lo que se pueda. Te quería contar también que, bueno, con la Mella venimos hace tiempo advirtiendo sobre la gravedad de la violencia institucional que tenemos en nuestra casa de estudios. Digo, los estudiantes recibimos agresiones de manera cotidiana y hay instalada una violencia naturalizada dentro de los talleres, que bueno, se suma a lo que venían diciendo de la ausencia de la facultad representada en los mails que nunca se contestan, que la incertidumbre de no saber a qué casilla de mails mandar preguntas. Y bueno, sumo, o sea, no quiero repetir, pero bueno, todo esto me parece que suma a los tipos de violencia que existen en nuestra facultad. Y bueno, no podemos permitir que siga habiendo ninguna de todas estas violencias. Y después, otra cosa que quería mencionar en esto que venían contando es que, bueno, yo personalmente estudio arquitectura y me estoy formando como arquitecta en un país con fuerte desigualdad social y escasez de vivienda. Digo, los jóvenes somos el futuro, pero también somos el presente, y es necesaria una facultad que nos forme como profesionales para este presente tan incierto. Se habla mucho del futuro de nuestra casa de estudios, pero si no nos formamos hoy como profesionales que atiendan las necesidades del pueblo, difícilmente mañana podemos ejercer con ese horizonte. Así que quería sumar eso nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias Lu y Cela. Ya llegando a este final, le pasamos la palabra a Miguel Carrasco de la 14. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Miguel Carrasco de la 14 y también celebro, como los compañeros y las compañeras acá reunidos, el hecho de que tenga lugar este foro,
que hagamos circular la palabra en este ámbito. Nos convoca un tema por demás delicado, y realmente yo no pensaba que íbamos a revivir en democracia situaciones de autoritarismo, de violencia institucional, propias de una historia que ya hemos dejado atrás, con mucho dolor. Hoy las urnas están guardadas, están siendo manipuladas, y estamos viviendo un momento en el que la necesidad de diálogo, la búsqueda de consensos, están a la orden del día, y estamos viviendo una situación de atropello que resulta inaudita, ¿no? De todo tipo, un atropello de todo tipo. En primer lugar, el valor más caro de la democracia, que es la participación, la búsqueda de consensos. Todo eso parece haber quedado relegado, abolido a fuerza de prepotencia. Y hay algo que está muy mal en esto y que es necesario que visibilicemos, es necesario exponerlo, y en el actual contexto de aislamiento que vivimos dentro de la FADU, es muy difícil hacer circular la palabra. Se puede hablar con los Zooms que participamos con los estudiantes, pero vemos que el grado a veces de conocimiento de la situación es muy limitado por la manipulación también que hay de las comunicaciones oficiales. Entonces, los estudiantes a veces toman esa palabra oficial, y entonces a nosotros nos cuesta mucho hacer llegar ese mensaje. Entiendo que hacer llegar ese mensaje es importante. Visibilizar esta situación es muy importante. ¿Y cómo se hace esto? Creo que reuniéndonos, poniendo la palabra acá en circulación, la existencia de estos foros, nos están señalando el camino, un camino de unidad que necesitamos alcanzar. No alcanza igual con declamarlo, con decir que necesitamos la unidad, tenemos que trabajar duramente para lograr esa unidad. Nos queda, como ya señalaron compañeras y compañeros, poco tiempo, y el trabajo que tenemos que hacer es importante para lograrlo. Tenemos que pensar también cuál es el currículo, cuál es el modelo, cuál es el arquitecto que queremos, ¿no? Que pueda atender las necesidades del pueblo, sosteniendo los principios nacional y populares, de autonomía cultural, de visión latinoamericana. También hablamos en este foro hace instantes de la necesidad de revisar la representatividad de cada uno de los participantes de la comunidad en lo que es el gobierno de la FADU. Tenemos que trabajar para revisar esa desigual representación que estamos, en la que se maneja el gobierno de la FADU. Entonces, creo que lo que querría decir es esto, que tenemos que trabajar arduamente en la unidad para evitar que estos atropellos sigan adelante, comprometernos en eso, y bueno, nada más. Gracias. Bueno, genial, Miguel. Gracias a cada uno de los expositores. Disculpen a los que tuve la no grata tarea de avisarles del tiempo, y bueno, gracias por ajustarse, digamos, para que esto sea lo más fluido y democrático posible. Nada, simplemente ya en un cierre de esta edición de Foro FADU, creo que se expresó en cada una de las intervenciones la importancia de este espacio y los nuevos modos que se van forjando, digamos, desde este tipo de encuentros. Por decir algunos títulos, digo, fuimos barriendo los diferentes tipos de niveles de violencia institucional, electoral, académica, que sufrimos en todos estos tiempos. Algunos nos fuimos más lejos para rememorar otros y reflexionar sobre cómo son hoy estas violencias. Reflexionamos sobre el rol que tenemos como docentes, como graduados, como estudiantes,
sobre cómo llegamos hasta acá, otra de las preguntas que nos fuimos haciendo, digamos, a lo largo de este foro, y me parece que, bueno, fue muy enriquecedor cada una de las exposiciones, nos llevamos herramientas para seguir organizándonos con la unidad que en muchas intervenciones se expresó, y con los métodos correctos para pelear por esa facultad que necesitamos y que queremos. Así que, nada, de mi parte, muchas gracias, y creo que este es el camino que hay que seguir transitando. Así que, por mi parte eso, Pau, no sé si querés agregar algo más. No, nada, básicamente sería repetir lo que dijiste. Muchas gracias por sus intervenciones y celebramos el espacio que estamos compartiendo en este momento. Y ya, si quieren, vamos cerrando. Bueno, hagamos el clásico aplauso virtual ahí y nos despedimos. Y gracias a los que están ahí por YouTube sintonizando. Y bueno, nos seguiremos encontrando en estas iniciativas. Gracias a todos. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias a todos. Chao, que anden Bien. bien. Chao, nos vemos. Tengan buen fin de semana. Chao, gracias.